Hay decisiones en la vida que, aunque parezca raro, no son para uno mismo, son para la gente que más queremos. Hoy vamos a contar una historia de cómo una de esas decisiones, la de planear el futuro, se puede convertir en el mejor regalo de tranquilidad que podemos dar y recibir, aquí y ahora. Para el protagonista de esta historia, fíjense, todo comenzó con una pregunta así. De esas ideas que te llegan en la madrugada y ya no te dejan dormir, ¿saben? Un recordatorio de que hay asuntos pendientes, cosas que no hemos enfrentado y que, de alguna manera, nos mantienen en vilo. La vida seguía su curso, como para la mayoría de nosotros, entre el trabajo, la familia, los 1000 compromisos, pero una frasecita empezó a hacerle eco en la cabeza, cada vez más y más fuerte. La vida se pasa demasiado rápido. Y claro, con esa idea llegó una preocupación que ya no pudo ignorar. Y aquí es donde empieza todo el diálogo interno. Es ese momento en que una simple preocupación empieza a crecer, a tomar forma y, sobre todo, a plantear las preguntas que de verdad importan. Esta fue la primera, la pregunta que de verdad le quitaba el sueño. Fíjense que no era un miedo por sí mismo, sino por la incertidumbre que le dejaría a los demás. La angustia de pensar qué pasaría con su familia si un día así, de la nada, ya no estuviera para cuidarlos. Y ese pensamiento se fue volviendo más práctico, más terrenal. La angustia ya no era solo emocional, sino que se convirtió en algo logístico. La idea de heredarles problemas, trámites complicadísimos y deudas a la gente que más quería era simplemente insoportable. Y de repente, la reflexión se hizo todavía más profunda. Se dio cuenta de que su miedo no era tanto sobre el final, sino sobre el camino. Era el miedo a que el final llegara de sorpresa, sin haber vivido con la tranquilidad del deber cumplido, con todos sus asuntos bien amarrados. Pero como casi siempre pasa, después de la preocupación viene la justificación, ¿no? Esas razones que uno se inventa para dejar lo importante para después. Vamos a ver los mitos que nuestro personaje tuvo que derribar uno por uno. El primer obstáculo, y uno de los más comunes, el dinero. El pensar en un plan de estos como si fuera un gasto gigante, una deuda que es imposible de asumir en ese momento. Es una barrera que suena muy lógica, pero que en el fondo esconde un miedo mucho más grande. Y aquí, justo aquí, es donde le cayó el 20. Entendió que no se trataba de un costo, sino de una inversión. El valor real no estaba en la cantidad de dinero, sino en la cantidad de problemas, de deudas y, sobre todo, de decisiones horribles que le ahorraría a su familia en el momento más vulnerable. Luego viene el segundo mito, la clásica trampa del estoy muy ocupado. Las tareas del día a día, el trabajo, la rutina, todo se convierte en la excusa perfecta para decir mañana lo veo. Pero ese mañana nunca llega, y el pendiente nomás sigue ahí, haciéndose más grande. Y por supuesto, no podía faltar el gran tabú. Esa creencia, esa superstición de que si hablamos de la muerte la estamos llamando, es un silencio cultural que nos impide tener las conversaciones más importantes y más responsables que podríamos tener. Una vez superados los mitos, llegó el momento de la claridad. El punto de quiebra donde el miedo se transforma en acción, pero no por obligación, sino por algo muchísimo más poderoso. Y esta idea de verdad lo cambió todo. El punto clave es este. La previsión no es un trámite, es un acto de amor. Es asumir la responsabilidad de tu propia vida, de principio a fin, como la última muestra de cuidado hacia los demás. Esta fue la gran revelación. Dejó de pensar en mi plan para empezar a verlo como su tranquilidad. Protegerlos de broncas financieras, legales y emocionales era, en esencia, el último gran acto de cuidado que podía dejarles. Ya con esta nueva mentalidad, el camino se vio clarísimo. Ya no era una tarea pesada y abrumadora, sino un paso lógico, un paso necesario para encontrar la paz. El proceso, que parecía un monstruo, se simplificó en su mente a solo 3 pasitos. Primero, aceptar la realidad y la necesidad, cosa que ya había hecho. Segundo, buscar ayuda profesional, gente que de verdad supiera del tema. Y tercero, el más importante, dar el paso y agendar esa conversación que tanto había pospuesto. Así que, dicho y hecho, tomó el teléfono. En su búsqueda de expertos que pudieran guiarlo con seriedad y empatía, encontró las respuestas que necesitaba con los asesores de J. García López. Esa llamada fue, literalmente, el principio del fin de la angustia. Una simple conversación puede parecer poca cosa, pero cuando está llena de información clara y de empatía, de verdad que tiene el poder de disolver los miedos más grandes. Y en esa plática, descubrió que todas esas preocupaciones tenían una solución súper concreta.
Desde el papeleo con el gobierno, que es un dolor de cabeza, hasta evitar tener que soltar un dineral de golpe en el peor momento. Las decisiones sobre el destino final, los traslados, o sea, todo quedaba cubierto. Esa nube de ansiedad se convirtió en una lista de soluciones claras. En esa conversación no hubo juicios, no hubo presiones, solo respuestas. Cada duda que tenía fue atendida y poco a poquito esa sensación de incertidumbre y de miedo se fue transformando en una sensación de control, de poder. Y así es como llegamos al final de este viaje, al resultado de haber tomado una decisión que fue valiente y sobre todo muy responsable. ¿Se acuerdan de la ansiedad del principio? ¿De las noches sin poder dormir? Pues esta frase lo resume todo. Al hacerse cargo, al resolver ese gran pendiente, la mente por fin pudo descansar. La paz regresó. Y este es el resultado final. Ya no hay angustia, solo serenidad. Es esa calma profunda que solo te da el saber que, pase lo que pase, dejaste un legado de cuidado y de amor, protegiendo a tu familia incluso en tu ausencia. Y cerramos con esta reflexión. Poner los asuntos en orden no es para nada llamar a la mala suerte. Todo lo contrario. Es liberarse de un peso enorme para poder disfrutar más el viaje, para vivir el presente con menos miedo y con más plenitud. Y a lo mejor, solo a lo mejor, en eso consiste la verdadera paz. ¿No creen?